En esta clase vamos a tratar las enfermedades que llamamos de origen abiótico o fisiogénicas. Y la iniciamos con esta presentación de una plantación de pino ponderosa en Neuquén, donde observamos 2 o 3 líneas de plantación donde los árboles manifiestan un amarillamiento muy característico cuando lo comparamos con los árboles que observamos detrás. Este tipo de enfermedad es un capítulo especial dentro de la patología forestal y bastante complicado debido a que generalmente hay poca experiencia de campo, de observación de este tipo de enfermedades, donde las causas no están ocasionadas por un agente biológico, sino por las condiciones del medio ambiente. Este tipo de enfermedades, como podemos ver en esta tabla, también presenta una serie de síntomas que observamos en esta primer columna, donde están detallados toda una serie de síntomas en la planta enferma, y observamos que hay varios de ellos, como ser la presencia de tumores, necrosis foliar, decoloración foliar, defoliación, eliminación o destrucción de las yemas, o el estado que llamamos de decaimiento del árbol. Son características típicas de las enfermedades, son síntomas característicos de las enfermedades abióticas, no parasitarias, dice acá, pero como observamos, son síntomas que pueden ser compartidos con otros tipos de enfermedades donde las causas son o bien insectos o nematodes o virus o bacterias o causados por distintos hongos. Lo que estamos diciendo con esto que es que las enfermedades abióticas presentan síntomas que se pueden confundir con enfermedades causadas por organismos infecciosos o dañinos, como ser los insectos. Entonces, ¿qué criterios utilizamos para diferenciar las enfermedades bióticas de las abióticas? En general, en las enfermedades de origen biótico, los síntomas se desarrollan en un órgano o un tejido específico, en tanto que en las de origen abiótico, si bien también ocurre en órganos y tejidos específicos, la distribución en la planta del problema es mucho más uniforme. Una diferencia muy importante es que las enfermedades abióticas nunca presentan signos, en tanto que en las enfermedades de origen biótico hay un signo específico asociado con la enfermedad, o por lo menos hay un agente primario que produce la enfermedad, luego pueden aparecer otros secundarios. En las enfermedades de origen abiótico generalmente no existe, o sea, están ausentes los signos cuando inspeccionamos la planta, o si aparecen organismos como ser hongos o bacterias, estos son inespecíficos o son saprofíticos, o bien son parásitos secundarios o débiles que aparecen después de que la planta ya esté debilitada. En las enfermedades de origen biótico hay una alta especificidad, dado que hay una asociación con un signo determinado. En cambio, en las de origen abiótico, al no existir un signo específico, no existe especificidad. Y respecto a cómo se distribuye la enfermedad en un rodal determinado, ya sea una plantación o en un bosque nativo, las enfermedades de origen biótico tienen una distribución espacial agregada,
o en cambio en las enfermedades de origen abiótico están regularmente distribuidas en todo el rodal o según la distancia al agente causal de esa enfermedad abiótica. Respecto a la distribución de las enfermedades, y esto lo aplicamos tanto a las enfermedades de tipo biótico como abiótico, observamos en este cuadro cómo pueden estar distribuidas las enfermedades. Por ejemplo, en el cuadro de arriba, en el A, observamos que la enfermedad aparece uniformemente distribuida, pero en ejemplares únicos. En el caso que le sigue, en el B, la enfermedad aparece distribuida, pero asociado con los márgenes del rodal y en forma difusa. En el C y en el D son dos casos donde la enfermedad es típicamente agregada. A la derecha, un poco más concentradamente agregada, y a la izquierda, más desagregada. En algunos casos, y esto ocurre en plantaciones o en situaciones de vivero, observamos que el problema sanitario está asociado linealmente o sigue una determinada línea de plantación, y esto generalmente tanto en E como en F está asociado ya sea a características del suelo donde se ha plantado, o por ejemplo en la F puede ser por un efecto del fertirriego. Luego tenemos distribuciones como en G, donde la distribución de la enfermedad es más o menos homogénea en todo el rodal, pero con lugares con concentración. Y acá observamos un caso donde la enfermedad está distribuida en una parte específica del rodal. Observar este tipo de distribución nos sirve para entender si se trata de un agente causal de tipo biológico que se distribuye a partir de un centro de dispersión, ya sea que sea un insecto o que sea un patógeno como un hongo, o si está homogéneamente distribuido, y nos permite entender cómo se disemina también el patógeno y junto con esto la enfermedad. ¿Cuáles son los factores que provocan enfermedades de tipo abiótico o fisiogénicas? Características del suelo, problemas del clima, los daños invernales, el viento, la nieve, el calor excesivo, la polución ambiental y la lluvia ácida, que también es un capítulo particular de la polución ambiental, son los causales de este tipo de enfermedades. Respecto a las enfermedades causadas por alteraciones en el suelo, ¿cuáles son las características del suelo que pueden provocar enfermedades en los árboles? La estructura y el perfil del suelo. Esto es un clásico de las enfermedades forestales y ya lo vamos a ver en detalle cuando estudiemos el mal del ciprés, donde si bien hay un agente etiológico definido, un organismo que provoca la enfermedad, el desarrollo de este organismo está directamente asociado con la estructura y el perfil que tiene el suelo. Otro tipo de agente o de característica que determina enfermedades es el contenido mineral, la aireación que tiene el suelo, la humedad que es capaz de retener o de no tener el suelo y la concentración de sales.
Respecto al contenido mineral, vamos a recordar, porque ustedes ya lo han visto esto en fisiología, lo han visto también en edafología, que los minerales los diferenciamos en macro y en microelementos en función de la concentración en que aparecen en la planta y en la proporción que la planta los necesita. Como criterio general, tanto los macro como los microelementos tienen una disponibilidad en el suelo que depende de la estructura del suelo en sí misma, o sea, cómo está compuesto el suelo. Está determinado la disponibilidad por la competencia que hay en el suelo, la competencia que tienen esos nutrientes en el suelo por distintos tipos de organismos. Por ejemplo, el fósforo lo necesita la planta, pero también lo necesita la gran cantidad de insectos y microorganismos, bacterias y hongos que viven normalmente en el suelo y que compiten por absorberlo con la planta. Y por último, la acidez, el pH del suelo determina la disponibilidad de estos distintos macro y microelementos. En esta tabla observamos por qué llamamos micro y macronutrientes a los distintos elementos. Fíjense las cantidades en los cuales son requeridos el molibdeno, el cobre, el zinc, el manganeso, el boro, el hierro y el cloro en las plantas, en cantidades muy pequeñas, como el molibdeno, el cobre, el zinc, respecto a las cantidades que son necesarias para las plantas para poder funcionar, para los nutrientes, los elementos como el azufre, el fósforo, el magnesio, el calcio, el potasio, el nitrógeno, el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Cada vez en forma más creciente observamos que la planta requiere estos elementos y los debe tomar de alguna parte, ¿no? Que es el suelo. Como dijimos antes, esta disponibilidad de los distintos macro y micronutrientes están determinados por la acidez del suelo. Y en esta tabla que ustedes ya conocen, acá la volvemos a presentar para repasar, observamos visualmente que distintos elementos están disponibles a distintos pHs. En general, los pH neutros a ligeramente ácidos permiten la disponibilidad de casi todos los nutrientes que marcamos acá, pero con suelos fuertemente ácidos la mayoría de ellos se hacen muy poco disponibles. Hay excepciones como el manganeso. Y lo mismo ocurre con pHs fuertemente básicos, ¿no? Hay la gran mayoría, a medida que aumenta el pH, se hacen menos disponibles, pero hay variaciones que acá están marcadas para el azufre, el nitrógeno, el molibdeno, el calcio. Observamos que se mantienen o no se alteran con el aumento del pH del suelo. Pero esto es algo que hay que tener en consideración cuando hacemos las plantaciones, entender bien cómo es el tipo de suelo para saber cómo va a ser la disponibilidad de distintos nutrientes del suelo. Cuando hay falta de un determinado nutriente en el suelo, una planta que ya está en crecimiento va a empezar a utilizar los nutrientes que hay dentro de la propia planta. Y hay elementos que tienen movilidad dentro de la planta y otros que no lo tienen. Cuando un elemento determinado es movible, los tejidos jóvenes que se forman cada año, por su naturaleza de crecimiento,
lo van a demandar a las partes, a los órganos y tejidos más viejos de la planta. Entonces, el déficit de un determinado nutriente se va a observar en la parte o en la copa baja de un árbol. Por el contrario, cuando un nutriente no se mueve fácilmente dentro de la planta, no puede ser traslocado, entonces los tejidos jóvenes no van a obtener ese nutriente porque no están en el suelo y porque tampoco están disponibles dentro de la planta, porque las partes ya formadas, las más viejas, no van a liberar o disponer que sean entregados esos nutrientes a los tejidos más jóvenes que están en formación y que lo están demandando. Entonces, cuando esos elementos no son movibles, el déficit se va a observar en las partes altas de la copa. Entonces tenemos para este último caso los ejemplos del calcio y del hierro. Y otros casos, para los casos donde sí hay movilidad de los elementos, se van a observar distintos tipos de sintomatología en las hojas más viejas. Puede ser la falta de magnesio, la falta de potasio, la falta de nitrógeno, la falta de fósforo y de azufre. Se observa en las partes más viejas de distintas maneras, como una pérdida de color verde, la clorosis, o como aparición de manchas amarillentas, o un amarillamiento y necrosis de la hoja, o sea, un amarronamiento, y así sucesivamente. Esto también lo observamos en este gráfico. Es similar a uno que hay en el Agrios, en el libro de fitopatología general, donde observamos los distintos elementos, cómo afectan las distintas partes de una planta. Esto ocurre exactamente lo mismo para un árbol. Cuando hay falta de calcio y boro, lo que más se afecta es la yema en sí mismo. En el momento de brotación, al no poder disponer de estos elementos, hay una necrosis de la yema apical y puede ser por falta de calcio o por falta de boro. Cuando se trata de nutrientes de muy poca movilidad, entonces, o de nula movilidad, se observa en las hojas jóvenes el síntoma. Y puede ser el caso del azufre, que se ven las venaciones verde claras, o la falta de cobalto, donde las hojas jóvenes están marchitadas sin zonas muertas o clorosis. Falta de hierro, se ven como con una clorosis generalizada. Y la falta de manganeso con zonas necróticas entre las venas, entre los nervios de la hoja. Cuando los elementos sí tienen movilidad, entonces son las hojas de abajo las que manifiestan el déficit de ese elemento, y estos elementos son el magnesio, el potasio, el zinc, el fósforo o el nitrógeno. En este cuadro finalmente mostramos una especie de clave de reconocimiento rápido de cuál puede ser el causal en cualquier planta de déficit de nutrientes. Entonces, si el problema ocurre en las yemas y en los brotes, la causa, o sea, si el síntoma es mortandad de yemas y brotes, se debe a falta de calcio o boro.
Si ocurre tanto en las hojas nuevas como en las viejas y se manifiesta como una clorosis, es falta de zinc. Si el problema aparece en las hojas nuevas, el déficit puede ser azufre, hierro, manganeso o cobre. Y según si se ven las nervaduras amarillas o si las nervaduras se mantienen verdes, el déficit puede ser cada uno de estos elementos que están marcados acá. En cambio, si el problema, el síntoma se observa en las hojas viejas, se puede presentar como manchas necróticas en el caso de que sea déficit de potasio o molibdeno, y si no hay manchas necróticas, el problema puede ser por nitrógeno, por déficit de nitrógeno, fósforo y magnesio. Y según las nervaduras estén amarillentas o permanezcan verdes, con clorosis podemos distinguir si la falta es específicamente por falta de magnesio o de nitrógeno. Es una especie de clave o cuadro muy rápido que lo podemos tener en el campo o recordarlo para distinguir cuál puede ser el nutriente deficiente en el suelo cuando estamos estudiando unas plantas. Los invito a ver este filme en YouTube, que es cortito, que explica todo esto con ejemplos en plantas de tipo agronómico.